el increíble mod de No More Innocence que tenía un virus. Algo que no podemos negar es que el mod de Versus Sonic.exe le dejó bastantes cosas a la comunidad de Friday Night Funkin'. Algunas buenas y otras no tan buenas. Algo que siempre se apreciará es que este juego pudo revivir a muchos personajes de internet, como lo son por ejemplo Sonic.exe. No solo pudieron revivirlo, sino que también renovaron su idea y motivaron a mucha gente a crear nuevas versiones y formas de reimaginar a este personaje. Algunas versiones son mejores que otras, pero No More Innocence es un personaje que destaca ampliamente entre todos los exes gracias a su diseño y concepto, ambos tan aterradores como originales. Este personaje, desde el momento que fue presentado por su creadora, Dumby, fue muy bien recibido y rápidamente fue amado por todos, lo cual provocó que mucha gente especulara la aparición de este personaje en el mod de Versus Sonic.exe 3.0. Pero como ya sabemos, debido a los problemas durante el desarrollo de este mod, nunca tuvimos una respuesta real sobre si este peculiar exe llegaría al mod. Pero todo cambió cuando casi 2 meses después de la cancelación del mod, se reveló que No More Innocence sí que estaría dentro de este. Esto gracias a que se subió a YouTube el tema sin terminar que sonaría al enfrentarnos a Innocence, Fake Baby. El mod de Sonic Exe tras ser cancelado dejó muchas incógnitas, tantos personajes confirmados y semi confirmados que jamás llegamos a ver nada sobre ellos. Al ser un personaje tan querido por la comunidad, esta misma no se quedaría conforme solo con una canción sin terminar. Así fue como, sin que nadie se lo esperara, nació el mod del que hablaremos el día de hoy. Versus No More Innocence es un mod en el que finalmente pudimos ver en acción a Innocence. Lo primero que podemos notar es que en lugar de controlar a Boyfriend como es habitual, controlaremos a un pequeño Tails, el cual estará en un fondo oscuro y desconocido mientras el terrible ser nos observa con su cara de enfermo mental. El tema que podemos escuchar en este duelo es increíble, los ritmos que lleva son espectaculares y son ritmos bastante rápidos y épicos. Tal vez no sea una canción muy tenebrosa en cuanto a su instrumental, pero cuando le agregas las vocales tan locas de Innocence y las vocales tan tristes de Tails, este tema logra dar una esencia muy diferente, y eso que solo estamos hablando de su música. El mod tiene mecánicas que jamás se han visto en otro mod, pero también tiene un detalle bastante fuerte que puede hacer que a más de uno decida no jugar este juego. Este mod intenta ser una experiencia creepypasta, algo así como Sonic PC Port, un juego en el que al momento de estar dentro de esta experiencia, le das al juego algunos permisos especiales para que este pueda controlar algunos aspectos de tu computadora. Pero Versus No More Innocence lleva esto mucho más allá. El juego contiene dentro de sí un jokeware. Un jokeware o software de broma es un tipo de virus informático. Este tipo de virus no pone en riesgo ningún dato personal tuyo ni tampoco los archivos de tu computadora. Un jokeware simplemente busca asustarte, molestarte o darte risa haciendo diferentes cosas en tu equipo. El jokeware es el tipo de virus menos peligroso de todos. Incluso si tienes un jokeware dentro de tu PC, es probable que el antivirus no lo detecte del todo. Cuando estemos frente a Innocence, el mod aparentará ser un mod completamente normal, hasta que llegamos a la parte del 66% de la canción, donde Innocence soltará un grito de furia y el juego se cerrará por su propia cuenta. Mientras nos encontramos en nuestra pantalla principal, Innocence comenzará a hablarnos con cajas de texto. Tras expresarnos que no le gusta la apariencia de nuestro escritorio, procederá a cambiar nuestro fondo de pantalla y también desaparecerá nuestra barra de tareas, dejándonos solo con una perturbadora imagen de Innocence en un fondo oscuro. Es aquí cuando finalmente comienza la segunda fase de la canción. Tails ya no existe. Ahora solo quedamos nosotros en contra de este terrible ser. El duelo será bastante intenso, aumentando cada vez más la dificultad mientras las caras flotantes de nuestro escritorio no dejan de observarnos. Si logramos vencer la canción, un screamer saltará a la pantalla y finalmente Innocence se despedirá de nosotros para desaparecer e inhabilitar el juego para que no podamos volver a intentar este aterrador duelo.
Puntos positivos. Este mod tiene un nivel increíble. A pesar de solo ser una canción, esta logra volverse una experiencia única, con una música increíble, sprites increíbles y mecánicas fuera de lo convencional. Sin duda, es algo que innova mucho en Friday Night Funkin' y puede dar juego a cosas aún mejores. Con esto no me refiero a que haya más mods con virus, sino que se experimente con nuevas cosas en general. Puntos negativos. A pesar de que este mod es un Joware que no daña tu computadora, muchos usuarios han expresado molestias en contra de este mod, siendo la principal queja que debes pasarte este mod sin perder ni una sola vez, ya que si fallas tu computadora se apagará directamente. Esto, además de molesto, también puede ser perjudicial. Si sabes un poco sobre informática, sabrás que forzar un apagado repentino en tu PC puede resultar dañino para esta, y más aún si fuerzas un apagado con programas abiertos. Otra de las molestias que han expresado los usuarios es que el mod tiene varios errores fuertes, como por ejemplo que tu barra de tareas no vuelva a aparecer después de vencer el mod, o que no se te permita cambiar tu wallpaper hasta que reinicies tu PC. Si pruebas este mod y esto te sucede, no te preocupes, hay una solución para esto. Solo presiona en tu teclado Control, Alt y suprimir y aparecerá una pantalla en la que podrás acceder al administrador de tareas. Una vez aquí, ubicas la pestaña llamada Procesos y ubicas el proceso Explorador o Explorador de Windows. Después das clic derecho y reinicias el proceso. De esta manera tu barra de tareas regresará. Otro punto negativo es que si usas algún programa para grabar la pantalla, este juego lo podrá detectar que estás grabando y te forzará a cerrar el programa, interrumpiendo así tu grabación o tu transmisión en vivo. Conclusión. Personalmente me alegro de que por fin exista un mod que tenga el potencial para hacerle honor a la creepypasta de No More Innocence. Hardcore Leafer ha confirmado que próximamente saldrá una versión de este mod para Game Jolt. Esta versión de Game Jolt vendrá incluida sin el apagado forzado de tu PC, lo cual se agradece bastante. Por mi parte, realmente te recomiendo que te esperes un poco para poder jugar la versión que salga en Game Jolt. A mí siempre me sorprenderá ver lo mucho que puede dar esta comunidad cuando se centra en cosas que no son polémicas ni problemáticas. También debo destacar el increíble cariño que un developer le puede llegar a tener a un proyecto suyo. Por eso siempre recuerda apoyar los mods, no insultar a los modders, no filtrar contenido sobre los mods, ni tampoco difundirlo o hacer otras acciones que afecten a los developers del mod. Recuerda siempre que detrás de estos hermosos proyectos existen personas reales que merecen el mismo respeto que tú. Y una vez dicho esto, espero que les haya gustado mucho este video. La verdad me divertí mucho escribiendo este guión y espero que ustedes también hayan pasado un buen momento. Ya para terminar, me gustaría mandarle un saludo y un fuerte abrazo a las siguientes personas: Gaming, Bomb, Charlie B Gamer, Lord J Firebolt, El Sunky Pro, Pepe Dust, fan número 1 de Xabdiel. Muchísimas gracias por tu comentario. Hero Alpha y Bob el Capo. Una vez dicho esto, yo soy Xabdiel y nos veremos hasta el próximo video. ¡Adiós!